Continuamos en las cuatro esquinas y vamos recapitulando con José Espinosa, director técnico del Consorcio Provincial de Bomberos. Hablamos ahora, buenas noches. Buenas noches. Decíamos recapitulando porque empezamos la semana pasada a abordar el asunto ya no de cómo prevenirlo o qué aparataje o artilugios podemos tener para evitar consecuencias mayores, sino el incendio se ha producido y tenemos que pues tomar decisiones en el último momento. Decíamos que la primera recomendación es no perder la calma o intentar actuar de una forma lo más sosegadamente posible, que es complicado, y fundamentalmente compartimentarlo, es decir, no tender a abrir o a romper ventanas, sino a cerrarlas, ¿no? Eso es, sí. Uno de nuestros primeros, por recordarlo, fundamental, si nosotros tenemos un incendio en nuestra vivienda y no hemos podido extinguirlo, tras nuestra evacuación, ir cerrando puertas y ventanas, de manera que el incendio se quede confinado en una habitación, en un salón o en una cocina, pero de ahí no pase, para que cuando lleguen los bomberos, pues el incendio sea más pequeño y afecte menos a la vivienda. Decíamos eso, hablábamos de no coger el ascensor y de, en un momento dado, si se produce, estamos dentro de una habitación, intentar evitar por todos los medios posibles que pueda entrar humo, incluso tapando las rendijas, que era lo que decíamos. Pero hay más consejos si nos encontramos en esa dramática situación de estar dentro de una habitación, porque a veces tendemos a intentar huir a toda costa. Decíamos que puede existir probabilidad de intoxicación por humo si salimos, en vez de si nos quedamos, y si nos quedamos puede ser la salvación, pero en otros casos hay que tener cuidado, porque a lo mejor algo tan obvio como que la puerta es que queme, no nos damos ni cuenta con esa situación de tensión, ¿no? Claro, yo siempre digo, bueno, pues si el pasillo está lleno de humo, pues no evacuamos o nos quedamos en nuestra vivienda. Bueno, pero y si está la vivienda llena de humo y hay que pasar por un pasillo lleno de humo, o cómo sabemos si al otro lado hay un fuego o no hay un fuego, ¿no? Una de las recomendaciones que siempre damos, yo creo que esa sí es más conocida, es que, bueno, si hay humo, pues lo que hagamos es gatear, ¿vale? Gatear y con un pañuelo, si es posible, húmedo en la boca, ¿vale? Eso cada vez es más difícil, porque antes sí que todo el mundo tenía pañuelos de tela, ahora los pañuelos son de papel y eso, mojarlo, pues no sirve. Pero bueno, gatear sí, ¿por qué? Porque, como comentábamos en programas anteriores, ¿dónde instalamos los detectores de humo? En el techo. ¿Por qué? Porque el humo lo primero que hace, por la temperatura que tiene, es irse hacia arriba. Y por eso lo mejor es gatear. Entonces, si tenemos que hacer una evacuación de una vivienda, de un pasillo y hay humo, pues hay que hacerlo de manera gateando, ¿vale? Lo que tú me preguntabas, ¿cómo sabemos? Eso, a ver si se puede recordar luego cuando hay un incendio. ¿Cómo sabemos si cuando vamos a abrir la puerta al otro lado hay un fuego o no? Los bomberos sí lo tenemos dentro de nuestros procedimientos, el tocar la puerta, el tocar el pomo, que es metálico, y ver si está o no está caliente. Y si está caliente, pues evidentemente en el otro lado de la puerta hay muchísimas calorías, con lo cual no la abrimos. O si la vamos a abrir es ya con nuestra línea de agua, para hacer la extinción, ¿vale? Entonces, si vamos a evacuar nuestra vivienda y tocamos el pomo y está caliente, pues recordar no abrir la puerta. Yo sé que eso es complicado y es difícil, pero si está caliente significa que en el otro lado hay mucha temperatura, con lo cual mejor es no abrir la puerta, porque por muy poco abrimos la puerta se nos va a llenar parte de la casa de humo. Lo mejor es no abrir la puerta. Bueno, nos encontramos junto a una ventana. Hay también recomendaciones a tener en cuenta con las cristaleras y con utilizarlo como válvula de escape, si es una ventana que da al exterior, ¿no? Como toda la casústica puede ser muy variada. Entonces, primero, lo que comentábamos otra vez, si yo no puedo evacuar mi vivienda y me encuentro en una habitación y he tomado la precaución de cerrar las puertas y de tapar los huecos con ropa, sea mojada o no sea mojada, si la podemos mojar mejor, y si no la podemos mojar, la que tenemos que hacernos ver a través de la ventana, ¿vale? Pero si el que quiere salir por la ventana es un vecino que está, por ejemplo, en la planta de arriba, lo que comentaba yo en el programa anterior es, no hemos dejado todas las puertas y todas las ventanas abiertas, el fuego se nos ha ido por la ventana y está afectando al vecino de arriba. Entonces, ¿qué debe de hacer el vecino de arriba? Evidentemente no abrir la ventana, pero puede hacer otras cosas, como por ejemplo echarle agua a la ventana, para refrigerar un poco la ventana y que aguante la temperatura. Y si eso no funciona, alejarse de esa ventana e irse a la habitación más alejada de ese punto, ¿vale? Yo siempre digo que en un incendio, no en una casa, más bien en un bloque de vivienda, el riesgo lo tiene, evidentemente, está claro, la vivienda donde se ha producido el incendio, y la siguiente vivienda con más riesgo es la justo que está por encima. ¿Por qué? Porque el fuego se va a transmitir a través de la ventana, si la deja abierta o si no la deja abierta, y se rompe por el propio fuego a la vivienda de arriba. Entonces, el vecino de arriba
debe de evacuar la vivienda. Si cuando llega al pasillo está lleno de humo y no puede evacuarla, pues se tendrá que encerrar, pero no en la vivienda, en la habitación que esté más cerca del fuego. Tendrá que encerrarse en las más alejadas, ¿vale? Esto no suele pasar, o sea, la gente suele evacuar y se acabó y sin problema. Muy rara vez nos encontramos el tema de que no haya tiempo de evacuar o que el fuego sea tan grande, y porque los tiempos de respuesta de los bomberos no son grandes, con lo cual el fuego no se hace tan grande como para que eso pase, de que un fuego se transmita de una vivienda a otra. Bueno, hay que intentar de todas formas evitarlo y eso sí, tomar nota de los consejos a seguir. Bueno, pues llega el momento de seguir abordando actuaciones a realizar. Llega el momento en el que no hemos percatado de que el incendio es en otra vivienda o que hay un incendio. Todo el mundo, yo no sé si en esto hay alguna recomendación a tener en cuenta, todo el mundo a priori dice, bueno, ya habrán llamado a los bomberos, pero es que a lo mejor nadie ha llamado, ¿no? No suele pasar. No suele pasar y no ha pasado en Antequera, no ha pasado en todos lados. Es decir, no sé si recordaba de los primeros programas cuando hablábamos de la conducta PAS, que es una conducta que se extrae del accidente de tráfico, pero yo la comenté en temas de prevención, que es proteger, alertar, socorrer. Entonces, antes de socorrer hay que alertar, es decir, antes de ayudar al vecino a extinguir fuego, antes de usar ese extintor, antes de socorrer, hay que alertar. Si no se llama a los bomberos no sabemos que ese fuego existe. Y nos ha pasado muchas veces que luego tenemos un axioma que nos dicen mucho que los bomberos, vamos sin agua y siempre llegamos tarde. Tardamos lo que tardamos, pero es que muchas veces que no nos llaman. Y es verdad que es fundamental, mejor excederse, que llamen 20 vecinos a que no llame ninguno. Porque si llama el vecino, se le podrá decir, ya estamos informados, ya van los bomberos en camino, los bomberos han salido hace 5 minutos, se le puede ir dando información. Si no llama a nadie, no vamos a salir, con lo cual el tiempo ese es un tiempo precioso que estamos perdiendo. Resumiendo, mejor llamar 20 personas, 30 personas, que no llame ninguna. Bueno, seguimos en estas relaciones con el servicio de emergencia y con los propios bomberos. Llegan los bomberos y ¿cuál es la actuación? Porque ya nos comentaba la semana pasada que es importante tener en cuenta el preparar un juego de llaves para determinadas viviendas que están cerradas o que no hay gente. Sí, hombre, si cuando hemos evacuado nuestra vivienda tenemos dos opciones, dejar la llave puesta, o si no queremos dejar la llave puesta, al menos cuando lleguen los bomberos decirle, mi vivienda es tal, esta es la llave, ¿vale? Para que los bomberos puedan abrir la puerta, porque lo que nos pasa mucho es que tengamos que entrar a la vivienda sin la llave, y entonces perdemos tiempo en echar la puerta abajo. No es lo mismo llegar y abrir la puerta que echar la puerta abajo, nos supone tiempo, energía y recursos. Entonces, pues el tema de las llaves. Otra cosa fundamental es no volver a la vivienda, al bloque de vivienda o lo que sea, una vez que se ha evacuado, ¿vale? Eso en los colegios se le cuenta mucho a los niños, el tema de decir, evacuáis y si te dejas allí la mochila, pues no hay problema. Los niños en eso pues están encantados, pues me doy allí la mochila, mi apunte, mis libros y mis deberes. Pero en el caso de las personas somos más de propiedad, de volver por el bolso, de volver por el teléfono, de volver por el dinero, de volver. Y yo cuento un caso que además me resultó, fue en la feria de Málaga, y en una feria, en una caseta abierta, Cristóbal, que tú dices, bueno, pues no hay tanto riesgo, pues se produjo un incendio en una cocina de una caseta de feria, yo creo que eso hace ya 3 o 4 años. Se evacuó evidentemente la caseta, a una de las cocineras se le olvidó el bolso en la cocina, volvió a la cocina por el bolso y de allí no salió. Y falleció en un incendio en una caseta en la feria de Málaga por esa tontería de un bolso. Entonces siempre, aunque tengamos evidentemente un cariño a lo material, a las fotos y demás, ese tiempo es precioso, hay que evacuar y luego no volver. Si se ha olvidado algo, no volver. E incluso si hay personas que en ese momento te has dado cuenta que no están y ya no puedes entrar, lo mejor es que se lo diga a los bomberos, ¿vale? Porque llevamos un equipamiento, llevamos unas características para que no tiene evidentemente la población en general, ni tiene equipos de aire, ni tiene un vestuario que le aguante temperaturas como las que se producen en los incendios. Entonces, sí que informar de si falta alguien, si no falta alguien, dónde podría estar, dónde no puede estar y demás. Es otra de las causas por las que cuando llegamos a un incendio y nos dicen que hay personas atrapadas o desaparecidas, no echamos agua. No es que no llevemos agua. Puedo garantizar que en el 100% de los casos, los camiones del parque de bomberos salen con agua. 100%. No hay ni un solo camión de bomberos que salga sin agua. ¿Por qué no echamos agua? Porque si hay una persona atrapada y echamos agua, el agua extingue convirtiéndose en vapor. ¿Y a qué temperatura se convierte en vapor el agua? Eso lo sabe todo el mundo, 100 grados. Si yo echo agua en una vivienda donde hay una persona dentro y convierto el ambiente a una temperatura de 100 grados, esa persona no va a fallecer por intoxicación, pero va a fallecer por quemaduras.
Por eso los bomberos, cuando llegamos a un incendio y nos dicen que hay una persona atrapada, nunca echamos agua. Primero hay que rescatarla, con todo el riesgo que supone hacer un rescate sin extinguir. Pero bueno, para eso también nos pagan, para arriesgarnos y rescatar a las personas en las circunstancias. Entonces, recuerdo, nunca vamos sin agua, nunca. Que hay mucha gente que dirá, oye, ¿por qué no empezáis a echar agua? ¿No? Cuando Efectivamente. hay gente, pues no se puede hacer, y no se puede hacer por esa simple razón. Llegan los bomberos, ya después de esa llamada, afortunadamente están, y bueno, en un bloque de pisos sobre todo hay que tener muy en cuenta incluso que alguien, o al menos el afectado, o en ese caso el presidente de la comunidad, lo que sea, les atienda de alguna forma. Sí, eso, vuelvo a lo de los colegios, vuelvo a lo de las empresas, se cuenta en los planes de autoprotección, pero como los bloques de vivienda no tienen plan de autoprotección, no se puede decir, pero alguien tendrá que contarnos qué es lo que está pasando. Si no nos lo cuenta nadie, evidentemente pues sabremos por dónde está el fuego que hay en la vivienda, pues qué es lo que hay. Pero si una persona nos dice, pues el fuego ha sido en mi vivienda, se compone de 3 dormitorios, 2 salones, 3 cuartos de baño, o un salón, un dormitorio, un cuarto de baño, para nosotros es muy bueno, porque vamos a llegar a un incendio en una vivienda que no se ve nada. O sea, vuelvo a lo de las películas del programa anterior, lo de Llamarada. O sea, cuando se produce un incendio no es tan bonito como eso de que se ven las llamas, no se ve absolutamente nada, de nada, de nada. Yo siempre pongo el ejemplo, y la primera vez que me pasó a mí me sorprendió muchísimo y lo cuento, es, te pones la mano a esta distancia y no ves nada, no ves tu mano, ¿vale? Con lo cual, si nos dicen en esa vivienda qué distribución tiene y aproximadamente cómo está hecha, pues facilita mucho la intervención de los bomberos. Si nos dicen pues cuántas personas puede o no puede, pues eso es lo que contaba antes, vamos a recontarnos todo, echamos en alguien en falta, pues vemos y analizamos, pues hacemos equipos de trabajo, hacemos uno de extinción, otro de rescate, otro de, depende del número de personas que tengamos, de inspeccionar otras viviendas. Entonces siempre es bueno que alguien nos dé esa información, no todo el mundo, pero alguien que sí, pues el propietario de la vivienda, si está en condiciones de darnos esa información, que yo entiendo también, Cristóbal, que cuando se está quemando tu vivienda, pues no está en las mejores condiciones de decir, pero bueno, vecinos que lo conocen, vecinos que han estado en esa vivienda, las viviendas son todas iguales, pues la mía es parecida, pues esa información sí es buena. Bueno, pues situaciones que se pueden producir, como decimos siempre, y luego en la última fase de esta entrevista, el extremo máximo, es decir, estamos encerrados, rodeados de fuego y entra la tentación de escaparse como sea, saltando por una ventana o lo que haga falta. Yo no sé si en estos casos tiene algún tipo de recomendación que realizar. Hombre, la recomendación... Antes que morir, salvar la vida, pero claro, ¿qué? ¿No? Claro. No me he encontrado ese caso en la provincia de Málaga, en la parte de provincia, no sé si en Málaga capital lo han tenido, ¿vale? Pero hay que intentar aguantar al máximo y que esa no sea la primera tentación. Si ya estás rodeado por el fuego y lo único que te queda es la ventana, pues utilízala para escaparte. Pero puede haber ocasiones en las que todavía tengas tiempo de margen, ¿vale? Recuerdo un incendio en Vélez, Málaga, donde la familia se aisló, se escapó, se guareció del incendio en una terraza, ¿vale? Y nuestra actuación, ¿cuál fue? Pues no podíamos evacuar porque teníamos que extinguir, pero al menos un bombero se quedó con esa familia hasta que el resto de los compañeros controlaron la situación, ¿vale? Y para eso, para que esa familia no le entre en pánico y le dé la tentación de saltar por el barco, ¿vale? Porque el bombero sí tiene más conocimiento de lo que están haciendo los compañeros y saben que puede o no puede tardar esa extinción y que, bueno, que donde están, aunque parezca que no, es seguro. Entonces, evidentemente no es lo mejor ir por una ventana para escapar por una ventana. Si no te queda otro remedio, pues hazlo, pero que sea el límite, no que sea lo primero que se hace, salir por la ventana. Bueno, por lo que nos está contando, al final, cuando se produce un incendio, el control lo tiene que tomar por completo el servicio de bombero, el jefe que esté en ese momento en el dispositivo. Lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor en ese momento se siente tentada a hacer un poco el héroe, ¿no? Bueno, sí, está dentro de la condición humana, ¿vale? Yo ni critico, ni hay veces que han hecho muy buen trabajo y han salvado vidas. Yo simplemente le digo a la gente que el equipamiento que llamamos bombero vale un dinero y tiene unas características, y que por eso lo usamos. Entonces, que tengan claro si tienen capacidad o no tienen capacidad para hacer ese rescate. Pero también entiendo, Cristóbal, que la gente no puede estar parada en la calle si se está ocurriendo algo.
Le pasa a los propios policías que llegan normalmente antes que nosotros, tienen vehículos más potentes, están en el casco urbano y si hay una persona intentan rescatarla, ¿vale? Pero que todos tienen, en cierta forma, que someterse un poco a las instrucciones del bombero. Sí, sí. Una vez que estén bomberos allí, evidentemente, somos los que conocemos nuestro trabajo, como conoce la policía y los sanitarios el suyo, y que, bueno, que la gente entienda que nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y que si no echamos agua por algo es, y que si hacemos un procedimiento por algo es. Bueno, pues yo creo que si encima además nos lo cuenta alguien que ha participado en tantos incendios como José Espinosa, pues seguramente lo entenderemos, lo calaremos mucho mejor ese mensaje que si lo puede hacer un técnico que a lo mejor nunca se enfrenta a una situación semejante y solo lo conoce de forma teórica. Así que una semana más, muy agradecido de su presencia aquí, José Espinosa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas.